Bienvenidos a todos. El tema de hoy día que vamos a tratar es lectura de vela en temporalidades mayores semanal. Estamos hablando en temporalidad semanal, diaria y temporalidades menores también, ¿no? Que ya netamente vamos a tocar un poco acerca de las confirmaciones para tomar una posición, ¿no? Ya sea en venta o ya sea en compra. Pero lo que sí tenemos en cuenta y entendemos claramente, todos yo pienso, que existen dos velas, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, una vela que es alcista y una vela bajista. Ya ustedes conocen cuáles. Y acá les muestro en la gráfica. Acá tenemos una vela que es totalmente bajista y la siguiente vela que es totalmente, bueno, alcista, ¿no? Con mayor propulsión o mayor volumen. Entonces, lo que nosotros vamos a entender un poquito es en tema de una vela, esto igualmente aplica en una vela bajista, en una tendencia bajista o alcista, ¿ya? Ustedes ya eso lo aplican, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es un ejemplo nada más de la siguiente manera, esto nada más lo vamos a copiar, ¿ya? Lo que vamos a ver, y muchas veces nosotros vemos este caso, en muchas ocasiones. Tenemos una vela que es totalmente, bueno, con una dirección alcista también, y lo que vamos a ver normalmente es esto de acá con una dirección alcista, ¿no? Entonces, bueno, podemos deducir de esta gráfica que pues obviamente está haciendo altos más altos, ¿no? Supondremos que aquí hay un quiebre estructural, que es un BOS, que muchos lo conocen así, un quiebre estructural. Entonces, en temporalidades menores nosotros nos encontramos con, con esto de aquí, ¿ok? Los retrocesos que son de esta manera y las rupturas de esta manera, ¿no? Entonces, pero en temporalidad diaria o semanal las velas se muestran así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Lo que pasa es que la apertura del día domingo pasa de esta manera, ocurre de esta manera. Fíjense y atentos a esto. La apertura del día domingo ocurre de esta manera, ¿ya? La vela inicia exactamente en este punto porque el día viernes por la tarde termina la vela en este punto. Y la vela el día domingo a las 4 a las 5 de la tarde inicia aquí. Y lo que normalmente muchos no se han dado cuenta, o muchos de repente obvian y se van de frente a una temporalidad menor, es buscar quiebres. Y lo que yo siempre hago y sugiero es esto de aquí, ver la apertura semanal, ¿ya? Si en caso estás iniciando, haciendo un pre-market, y fíjese que siempre inicia así, de esta manera. Y el mercado lo que va a hacer es recapitalizarse, obviamente, y llegar hasta un cierto punto, ¿ok? Y dejar su mecha. En los próximos días, obviamente, el día lunes hace esto, normalmente los días lunes hace una bajada, un retroceso en otros, bueno, mejor dicho, y pues llega a un 50% de la anterior, a un nivel interesante. Pero de ahí en adelante, el día martes, miércoles, jueves, llega a revertir la situación y empieza a formar una nueva vela alcista. Durante el desarrollo de la semana de esta vela, pues nosotros vamos a ver terminar esta vela de esta manera. Y entonces, fíjese algo muy interesante, ¿qué es lo que pasa? Y no es coincidencia que llegue exactamente, muchas veces lo digo esto porque siempre lo utilizo y siempre pasa eso, ¿ya? Y no es coincidencia, señores. Y es que exactamente, esta es vela uno de una semana anterior, ¿ok? Esta es la vela uno, ¿ok? Esta es la vela uno, esta es la vela 2 semanal, ¿ok? Que ha terminado una semana, bueno, la semana anterior, digamos así, y la semana actual es la que inició, es esta vela. Y justamente llega a completar este imbalance, porque este era un imbalance, ¿ya? Al iniciar, que les decía, al iniciar la apertura de la vela semanal, el espacio que existe entre esta vela, que es la primera y la tercera vela, que es esta de aquí, ¿ok? Es un imbalance. Poner.
de color amarillo. Y lo que siempre hace el mercado es corregir ese imbalance, reparar ese imbalance, no importa en qué momento, siempre lo va a hacer en un futuro. Y entonces, el inicio de la semana 3 lo que hace es esto, hacer un equilibrio, ¿ok? Una entrega correcta de órdenes, ¿ok? O el comportamiento natural. Ese es el comportamiento natural del mercado que siempre hace esto, y siempre lo explico. Cualquier producto X en el mercado, en el mundo existente, hace esto. Su comportamiento y el crecimiento de cualquier activo es esto. Sube el precio, baja el precio un poco, sube el precio y así sucesivamente todos, cualquier producto. Y entonces, y eso es lo que hace. Una vez cumplido el objetivo, pues continúa su dirección. Y muchas veces vamos a ver terminar esto mucho más definido este impulso, pero en muchas ocasiones terminar con un poco volumen en el cuerpo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace muchas veces. Ya, este es un ejemplo para entender cómo hacer una lectura de vela en temporalidad semanal. Y esto lo aplico semanal y diario, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer exactamente aquí, y porque nosotros no vamos a ser locos para identificar o irnos de frente a temporalidad de H4, H1 y ponernos a comprar o a vender, ¿no? Entonces, fíjese aquí en esta vela, ¿ok? Lo voy a eliminar esto porque no me sirve. Semana 1 tenemos aquí, semana 1, semana 2 es esta vela de aquí, y semana 3 lo vamos a poner, esta vela de aquí, ¿ok? Entonces, esta es la semana. Ok, ya listo. Entonces, ¿qué pasa? La semana 1 ya es una vela bajista, pero bueno, tiene un rechazo, ¿no? Tiene un cierto nivel de rechazo. Pero la segunda vela ya es una confirmación totalmente de que de que la dirección puede ser alcista, ¿no? Entonces, a simple vista, como decía, utilizando la lógica o la primera impresión de alguien o como trader, pues, ¿qué dices? Ah, ya, interesante. Esta es una vela con mayor volumen a una dirección alcista, que además, ¿dónde nos encontramos? Sabiendo, teniendo en cuenta que esto es totalmente alcista, una dirección alcista, estamos posicionados en una zona interesante, que es una zona de mucha demanda. Entonces, adicional a ello, ¿qué tengo? Aquí tengo una vela con mucho volumen hacia la compra. Interesante. Entonces, lo que yo hago es, hago un trazado de esta vela, de la mecha, ¿ok? Y normalmente yo espero en estas zonas, normalmente. La vela 3 debió hacer, en este caso, iniciar la vela semanal. Aquí lo vamos a poner, ¿ok? Iniciar, hacer la apertura y que cerrar este imbalance. Pero no lo hizo, la verdad, no lo hizo, pero siempre, en muchas ocasiones ustedes hagan el backtesting, van a llegar hasta, quizá en muchas veces, hasta un cierto nivel, ¿ya? En muchas veces no lo va a hacer al 100%, en muchas ocasiones va a pasar un poco más y va a dejar una mecha. Y va a seguir su dirección, ¿ok? Y eso es lo que normalmente hace, en muchas ocasiones. Ahí es donde yo me posiciono y ¿qué hago? Yo me voy bajando a temporalidad mucho menor que digamos una temporalidad diaria, ¿verdad? Ok, esto ya no me sirve. Ok, pero aquí teníamos ya la mecha semanal que nos había dejado. Entonces, nosotros no, ahora vamos a identificar una vela diaria y ahí hacer una lectura de vela. Vamos a poner esto, vela número 1, vela número 2, ¿ya? Y vela número 3 y vela número 4 en muchas ocasiones, ¿ya? Esto pasa, ¿ok? Y recordar esto siempre. Tenemos aquí una dirección, probablemente con una fuerza alcista,
ya con una confirmación que puede tomar una dirección alcista. La segunda vela que tenemos aquí es totalmente alcista, ya la tercera, bueno, ¿no? Tiene un retroceso. Tienes esto de aquí, probablemente en temporalidad menor tú veas esto que un quiebre estructural, un quiebre estructural, y lo vamos a ver en una hora, qué es lo que está pasando. Y exactamente vamos a verificar esto. Ajá, interesante. Sí, teníamos un quiebre, ya. Yo normalmente denoto los quiebres con cuerpo, ya. Esta mecha como que casi no lo considero un quiebre. Entonces yo considero a partir de la vela, siempre. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos una zona interesante de compras, donde era una zona de interés, ¿no? Con mayor probabilidad de reacción, pero también adicional a eso, teníamos una zona aquí muy pequeña, ¿ya? Y ahí es donde reacciona, ¿no? Exactamente. Entonces, adicional a ello, ¿qué cosa había? Adicionalmente a todo eso, teníamos pues lo que llamamos la liquidez o el combustible que le da dirección al precio, ¿no? Entonces, eso es lo que había. Ya, ok, listo. Entonces, esto lo vamos a marcar, neutralización por abajo, ya, porque ya sí, ya fue neutralizado. Entonces, teníamos estos puntos, pero ¿por qué no puedo poner esto como una zona de interés a Ronald? Ya, vamos a ver esto. El concepto que yo utilizo es este siempre. Mi trazado de el último impulso en temporalidad es ya de H2, H1, M45, temporalidad de M30, M15, pues hago esto siempre. Mi cuadro de Gantt trazado del último impulso. Por debajo del 50% estamos en un nivel de compras. Por encima del 50% todavía que digamos no me puedo atrever a comprar. Y fíjate, muchas personas pusieron en compra, ya, en un nivel del 50%. ¿Qué pasó? Llegó a liquidar y eliminar la liquidez que existía aquí. Y de esta manera el mercado lo que hace es recapitalizarse, alimentarse y tomar fuerza, ¿verdad? Entonces, exactamente llega a un nivel por debajo del 50%. Claro que no le interesó esto, ¿ya? Entonces, probablemente yo esperaba aquí y la verdad es que no se me dio, ¿ya? Yo esperé en esta zona y no la tomé esta, ¿ya? Pero había una confirmación aquí para entrar, ¿ya? Entonces, la mayor confirmación y la mayor confianza que yo tenía era este de aquí. Pero, sin embargo, si nosotros regresamos a una temporalidad diaria, exactamente vamos a ver dónde y cómo es que llegó a esa zona, ¿ok? En temporalidad diaria, la vela diaria, dónde exactamente llegan, ¿ok? Aquí teníamos este trazado, fíjense, este es el trazado, con la mecha de la primera vela y que esto podríamos decir que es la tercera vela. ¿Por qué? Porque finalmente llega no exactamente la tercera vela, sino la cuarta vela. Uno, tomar la liquidez y también cerrar este imbalance que está marcado de amarillo. Entonces, habíamos dicho que el mercado siempre va a corregir en algún momento en un futuro ese desequilibrio que existe. ¿Ok? Entonces, yo siempre marco esto. Siempre marco muchas veces con la mecha o bien con el inicio, con el final, perdón, con el final de una sesión diaria anterior. ¿Ok? Estos dos puntos para mí siempre me han servido. ¿Esto para qué? Para tener una mejor confianza, tener mucha confianza en una posición. ¿Ok? De hecho, a esto no digo que llega y le entras, sino hay una confirmación. Si tú te vas a una temporalidad menor, pues obviamente confluye todo. Ya, esto es una confluencia más. ¿Para qué? Para sabiendo y teniendo en cuenta que estás en una dirección totalmente ya alcista. Entonces tú ya no puedes pensar a vender aquí, o sea, serías loco, o sea, ya uno sería loco para ponerse a vender aquí, ¿ok? Entonces, eso, ya, entonces vamos a ver, para ver esto, qué es lo que está haciendo, vamos a ver en vivo, ya vamos a ver qué es lo que había en temporalidad menor.
exactamente por qué uno debería haber comprado ahí. A ver, veamos. Listo. Ujú. Teníamos esta zona que obviamente eran, bueno, en temporalidad diaria, esto era una mecha, ¿sí? Era una mecha de la vela, de la primera vela, ¿ya? Y esto era, pues, el cuerpo, ¿no? El final de una sesión diaria, ¿ok? Entonces, eso es lo que había. Entonces, exactamente llegó ahí. Adicionalmente a ello que tenemos aquí, pues obviamente es una zona de interés, ¿no? Que finalmente como yo eh, identifico y sobre todo le doy más validez a una zona de interés. Que previamente a esta ruptura que existe en esta zona, previamente a esa ruptura, exista una neutralización o una eliminación de liquidez que existe, ¿ok? Neutralización por abajo. Y efectivamente, validamos de esta manera con lineal, con gráfica lineal. Y así es como yo lo valido, ¿ok? Entonces, lo valido de esta manera y efectivamente ahí es donde ocurre la reacción, ¿ok? Entonces, para mí es válido totalmente. ¿Por qué? Porque adicionalmente me hace una neutralización antes de tomar una dirección. Y entonces, aquí uno pudo haber entrado, obviamente, ya por riesgo o por confirmación. Ahora vamos a ver en M15, en M5, si había alguna señal de confirmación. A ver. Ujú. Vale, fíjense, sí, el mercado venía haciendo esto. Bajista, retroceso, impulso, retroceso, impulso y el primer quiebre. Y lo que hizo, ya, aquí vamos a pararnos un poco. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco. Fíjense, lo que estaba haciendo esto es estructura bajista y de pronto hace un quiebre, ¿verdad? Primer quiebre. Adicionalmente me deja liquidez por debajo, liquidez, esto lo vamos a eliminar y tenemos un punto de interés. ¿Ok? Entonces, aquí pudo uno haber tomado en posesión y pues buscar un ratio riesgo-beneficio interesante. Ya yéndonos a 45 minutos, pues uno pudo haber buscado por encima de esto, ¿no? Um, por encima de este alto, o mucho más, ¿no? Quizá. Ya, entonces aquí sí hubo confirmación, la verdad. Y hasta en una vela de 45, fíjense, lo que pasa es exactamente eso, ¿va? Entonces, la verdad es que me gusta este par porque es totalmente limpio, se mueve muy limpio y cuando toma una dirección va así, pero a una velocidad muy, muy, muy bonita, ¿ok? No tiene retrocesos como que cardíacos. Tú te vas a otro par, al oro y otros pares, pues los retrocesos lo vas a ver así, pues, como que hueso de pescado. Y por eso es que no me gusta mucho, ¿ya? Pero en este par sí, es totalmente muy bonito, muy bonito. O sea, tú haces todo el análisis con todas las reglas que tú tienes o con todos los condimentos, como quien dice, pues obviamente l- la agarras bien y bueno, pues y ahí, ¿no? Ves el movimiento que se. Ok, ahora vamos a evaluar este movimiento. Actualmente, ¿qué es lo que está haciendo en diario? Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, ¿vale?
Entonces, fíjense, estamos totalmente alcistas, señores, ¿ok? No se olviden de eso. Ya estamos en una, bueno, aquí el mercado que hizo una reacción en una zona de demanda muy fuerte, la liquidez que había existente que había aquí internamente, pues ha sido liquidada finalmente por esta manipulación. ¡Pum! Fíjense, el quiebre que tenemos aquí es este de aquí, el primer quiebre, ya. Yo estaba, señores, sinceramente yo estaba esperando el retroceso. A partir de este impulso, este impulso que había, pues yo estaba esperando aquí, literal, o sea, yo estaba esperando aquí. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones el dólar yen, su movimiento es así, recontra alcista, como que ya sin misericordia, ya no tiene un retroceso interesante. Ya a lo mucho 50% por debajo del fractal y un poco más, ya de ahí, nuevamente, impulso, impulso, impulso. Y eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, ahorita estamos totalmente con una dirección alcista. Yo pensaría comprar, la verdad. Porque estamos en una temporalidad diaria y las velas se han desarrollado en un día. Y fíjense, utilizando la lógica, haciendo una lectura, ¿ok? Del precio, yo automáticamente digo esto. ¿Qué es esto? Es una recapitalización. Es una neutralización por abajo. ¿Ok? Este mechazo me indica que llega hasta aquí el mercado y termina la vela por encima de todos estos bajos, perdón, de todos estos bajos. Fíjense. Y es más, termina en una vela como que alcista. Ya, esa es lectura de vela. Entonces, ¿llega a dónde? Había mencionado hace un momento, marco el fin de una sesión diaria o la mecha. Y un poco más llegó. Además, eliminando que existía entre la primera vela y la tercera vela y las demás un imbalance. Claro que aquí todavía tenemos un imbalance, ¿ya? Entonces, pero ahorita estamos en una tendencia alcista y, pues bueno, no me atrevería a vender, no me atrevería a vender, la verdad. Viendo cómo terminó la sesión diaria, no me atrevería a vender, la verdad. Entonces, lo que buscamos nosotros es que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está haciendo. Ujú. Que a pesar en 4 horas, a pesar de que en 4 horas, nuestro último fractal es todo esto de aquí, ¿ve? Entonces yo diría y hubiese sido mucho mejor que el retroceso haya sido por debajo del 50%, o al menos llegar a este breaker, al menos llegar a este punto y tomar una reacción. Pero vamos a esperar qué es lo que hace finalmente, qué es lo que nos regala finalmente, qué es lo que nos regala el precio, ¿ok? Entonces, fíjense lo que había marcado en 4 horas, esta mecha. Entre esta mecha y esta mecha existe todavía un imbalance, que yo no sé si lo va a terminar reparando por el 100% o es que va a terminar esta vela con una dirección alcista mañana, pasado mañana. Que por cierto hay noticias y estamos en una tendencia y la última semana, fíjense, la vela está totalmente con un volumen muy fuerte. Y entonces yo no sé si esto llegue finalmente acá, porque yo decía, yo espero, haciendo una lectura de vela, pues yo pensaría comprar cuando llegue a esta zona. Pero bueno, estamos viendo un escenario totalmente que está con una dirección muy, 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 pero muy alcista, ¿no? Como que, bueno, finalmente nosotros lo que hacemos es entender la lógica y buscar posiciones de acuerdo a la información que nosotros recibimos, ¿no? O estamos recibiendo. Pero bueno, para mí esto es neutralización de
Esto es una neutralización de toda la liquidez que existía aquí, de momento, de momento. Entonces, voy bajando a una temporalidad mucho menor y lo que yo veo aquí es un quiebre estructural. Si bien es cierto, aquí había una acumulación y también quiebres, ¿no? Quiebres por debajo, que por cierto esto termina siendo, no es más que una neutralización, una vela diaria. Entonces, decimos, o bajamos de temporalidad, si deseamos seguimos bajando de temporalidad y busco de esta manera el volumen. Tengo el quiebre por esta zona, hacia la alza, perdón, fíjense, y de esta manera. Y mi zona de interés, efectivamente ya lo hemos visto, y lo que yo esperaría una reacción y una compra es únicamente en esta zona. Esto lo vamos a ver aproximadamente puede ser en Londres o Nueva York, ¿no? Y si desean una confirmación, pues estaríamos viendo si hay alguna noticia que probablemente pueda ser a nuestro favor, pues dale, aquí, una confirmación, ¿no? Es el quiebre de reversión. Que finalmente, ¿esto qué es? Liquidez, totalmente liquidez para nosotros. Todo esto es liquidez, liquidez. Y lo que va a hacer el precio es eliminar esta liquidez, recapitalizarse, tomar fuerza y continuar su dirección. Adicional a ello que tenemos imbalance en toda esta zona, que lo vamos a marcar con color amarillo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaríamos esperando, ¿no? Finalmente de este activo, ¿ok? Entonces, eso es final, ¿ok? Entonces, bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Así que, bueno, felicitarlos y todas las personas que no están en el canal, pues